12:22 de la mañana. Seguramente que ustedes hoy se levantan con migraña. No sabemos si tiene que ver el tiempo, si hay una condición genética que sabemos que también la hay y otras muchas circunstancias que influyen para que muchos días pues tengamos ese terrible dolor de cabeza que provoca las migrañas. Hemos invitado al doctor Fernando Ayuga Loro. Él es neurólogo en el Hospital Quirón de Toledo. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julia? Doctor Ayuga, por desgracia, tratando muchas migrañas en tu consulta. Casi cada día. Pues sí, ya son muchos años en la profesión y son muchas migrañas vistas. Y hoy te hemos invitado sobre todo porque queremos dar esperanza a vivir con una migraña, porque mucha gente se resigna a vivir con ellas. Sabemos que hay pacientes que lo pasan francamente mal, hay nuevos tratamientos y eso también supone que la vida de ese paciente sea más fácil, porque una migraña es algo muy limitante. Sí, muy limitante. A mí una de las cosas que más me sorprende cuando veo a pacientes con migraña, porque predominantemente son mujeres, es bueno, que no acuden generalmente al especialista o incluso a la doctora de atención primaria. Entonces eso supone un error, un retraso en el diagnóstico y muchas veces errores diagnósticos, se automedican. Se automedican. Efectivamente, la automedicación en la migraña ocurre aproximadamente en el 50% de los pacientes, de las pacientes, según datos de la Sociedad Española de Neurología. Y dices las porque son más las mujeres las que sufren migrañas. Efectivamente. Y tiramos de botiquín casero y dicen, mi prima se toma la pastilla, yo también me la tomo. Sin saber ni siquiera a lo mejor cuál es la causa de la migraña. Justo, la migraña muchas veces se autotrata utilizando fármacos que generalmente no son muy efectivos. Los fármacos que son más efectivos para el tratamiento agudo de la migraña, o sea, cuando tienes un brote de dolor intenso, son los triptanes. Y pasa mucho tiempo hasta que un paciente con migraña utiliza este tipo de fármacos. Es decir, que por ejemplo, usted que está en su casa, si esta mañana se ha levantado con dolor de cabeza, porque dolor de cabeza y migraña no es lo mismo, tenemos que hacer esta distinción. Y la mayoría de las veces recurrimos al antiinflamatorio de turno. Incluso si ese antiinflamatorio de turno no funciona, a uno que es un poquito más fuerte, pero que está en la misma familia. Y eso no sirve para tratar las migrañas. Pues no, porque la migraña no es solo dolor de cabeza, la migraña es un cuadro neurológico complejo que tiene altas implicaciones genéticas y que, aparte del dolor de cabeza, tienes otros síntomas que pueden ser igual o más incapacitantes que el propio dolor de cabeza, como por ejemplo estar confusa, estar con una sensación nauseosa, con una intolerancia a olores, a sonidos. No puedes hacer ejercicio, tienes que parar tu actividad habitual. Entonces eso te limita mucho. Y bueno, eso es difícilmente compatible si es frecuente con una vida familiar, social, salir, trabajo, etcétera. Claro, te provoca aislamiento y luego pues el aislamiento va asociado también a la depresión. Hay una relación directa entre migrañas y depresión. Yo leía una frase que me ha gustado, que es esta: cuando el dolor se cruza con la emoción, migraña y depresión. Y leía el titular, cuando el dolor se cruza con la emoción. ¿Qué componente también hay en esa migraña que tenga que ver con lo emocional? Ahí hay una relación bidireccional, es decir, un cuadro de ansiedad o depresivo, un trastorno anímico, sí puede ser un factor precipitante o agravante de un cuadro de migraña, pero es que una migraña no tratada adecuadamente o una migraña con un dolor de cabeza frecuente, crónico, también de forma reactiva a ese dolor crónico, puedes tener un trastorno anímico asociado. O sea que no se sabe qué es primero. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina o el huevo? Eso es. O sea, que tiene mucha relación. Pongo como ejemplo, el teléfono está abierto para que ustedes puedan llamar y nos pregunten y nos consultan, pero ahora que se habla mucho de microbiota y también se habla de esa relación que hay entre nuestro estómago y nuestro... dicen que es el segundo cerebro, el primero, pues en esto pasa algo también similar. Al final todo está conectado, ¿verdad? Y lo que está pasando aquí está influyendo y mucho en lo que nos ocurre. Cada persona tiene un tratamiento. Ahora se habla mucho, hemos hablado de poner botox, por ejemplo, para tratar la migraña, pero todo el mundo no se puede poner botox. Bueno, generalmente se suele intentar hacer un tratamiento a medida del paciente, un poco por las características que tiene el paciente, porque no todos los tratamientos se pueden poner a todos los pacientes. Y generalmente, bueno, hay un tratamiento agudo, para cuando tienes brotes de dolor, y después tienes un tratamiento
que llamamos preventivo, para disminuir la frecuencia del dolor de cabeza. Que ahí es donde cuando tenemos que ir al especialista, porque yo he leído también que hay tratamientos preventivos como lo que tú estás indicando, que son a base de anticuerpos monoclonales. ¿Eso qué es? Porque claro, todo esto la gente, que muchas veces lo hacemos mal y lo sabemos, pero todos buscamos ahí y miramos donde no debemos y decimos, bueno, pues ahora me voy a tomar el tratamiento este monoclonal. ¿En qué consiste exactamente? Pues el anticuerpo monoclonal son fármacos que se han desarrollado recientemente y se han empezado a comercializar no hace mucho y actúan bloqueando un mediador químico que se llama péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Ese actúa en diferentes zonas del cerebro modulando el dolor, ¿no? Entonces, bloqueando... ¿Qué pasa ahí en nuestra cabeza? Que los neurólogos conocéis muy bien, todavía falta mucho por conocer de nuestro cerebro, pero sois los que mejor lo conocéis. ¿Qué está pasando en nuestra cabeza cuando tenemos migrañas? ¿Qué ocurre ahí dentro? Pues ocurre una serie de cambios tanto bioquímicos como hemodinámicos, o sea, vasculares, y también eléctricos, ¿no? Entonces, hay dos vías, ¿no?, en las que se produce el dolor. Una sensibilización periférica, que son las ramificaciones que están inervando los vasos sanguíneos que están, a su vez, vascularizando la meninge, ¿no? Y después hay una sensibilización periférica también a nivel cervical, ¿de acuerdo? Porque el nervio trigémino, que inerva a esos vasos sanguíneos, a su vez se conecta con las 3 primeras ramas cervicales. Entonces hay veces que una cervicalgia crónica o una sensación de tensión muscular crónica que activa una serie de puntos gatillo puede hacer de un mecanismo de acción combinado para una cronificación del dolor. Aparte de esos mecanismos de sensibilización periférica, hay una serie de cambios bioquímicos donde interviene este péptido relacionado con el gen de la calcitonina. ¿Y ese péptido lo puedes tener o no? Y cambios eléctricos también, que son los responsables del aura de la migraña. Son como pequeñas descargas que pasan ahí dentro. Sí, es una onda de polarización que va de la zona posterior del cerebro a la zona anterior y se suele correlacionar con los síntomas visuales que las pacientes con migraña suelen referir a veces como una alteración visual, ¿no? en parte del campo que va poco a poco desplazándose por el campo visual. ¿Por eso necesitas meterse en una habitación oscura y dejar de ver la luz? No por eso, sino porque dentro del cuadro de migraña, dentro del espectro está la fotosensibilidad o la intolerancia a la luz. Que también les molesta. Efectivamente, intolerancia a determinados sonidos, a olores o incluso antes de tener un ataque de migraña, las pacientes pueden estar como ligeramente irritables, ¿no? O incluso pueden predecir que les va a llegar la migraña. Sí, yo tengo una amiga que las padece y se nota precisamente eso. Ya me va a dar la migraña. Digo, ¿pero cómo dirá eso? Lo dice ella sí, porque lleva ya muchos años con la migraña. Pues nos llamaba... Si lo tiene identificado es una suerte. Pues lo está pasando bastante mal. Nos llamaba Marta de Guadalajara. Ella está medicada y lleva mucho tiempo con una medicación. ¿Qué medicación tiene, director? Sicilium. Sibelium, Sibelium. Y ahora dice que con el Sibelium está estupendamente bien, es asintomática y dice que se puede dejar el tratamiento. Bueno, si lleva varios meses que denominamos cristalinos, o sea, prácticamente sin dolor... ¿Varios meses cuántos son? 2. 2 meses. Sí. No hay un protocolo específico porque eso lo tienes que individualizar con cada paciente, pero si llevas tiempo sin dolor, se puede retirar el tratamiento. O sea, podría retirarlo totalmente y probar. De forma progresiva. Porque pueden desaparecer. Progresiva es que no de una, sino que... Sí, generalmente, el Sibelium es un fármaco que sí podría retirar dejando el tratamiento directamente, pero otro tipo de fármacos que se utilizan antiepilépticos para la prevención de la migraña, por ejemplo, el escalado y el desescalado se suele hacer gradualmente. Pero en este caso sí que lo podría retirar y probar a ver, porque por lo que ya he contado lleva varios meses. Sí, podría retirarlo. ¿Esto puede pasar? O sea, uno puede decir, ¿me he curado de las migrañas? Sí, generalmente pues la migraña tiene un componente hormonal y cuando ya el componente hormonal se estabiliza, pues la migraña suele remitir. Pero bueno, la componente hormonal que también está relacionado cuando las mujeres están embarazadas, porque muchas mujeres que tienen migrañas durante el embarazo están... Genial. Es el caso de esta persona que conozco yo perfectamente. Sí. ¿Y eso también ocurre así? Sí, eso ocurre. Generalmente los brotes de migraña suelen estar relacionados con la caída estrogénica que se suele producir durante la ovulación o antes que a partir de la menstruación. De cierta edad sí que podrían desaparecer esas migrañas. Y hoy en día se ha avanzado muchísimo en medicina sobre los tratamientos, pero sí que podemos decir que estamos en un momento en el que hay cada vez más tratamientos efectivos. Podemos
hacer que una persona que sufre migrañas, que sabemos que hay veces que están episodios de 14, 15, 16 días seguidos con migrañas, acudiendo a urgencias, a pincharse? Tú ya sabes el paciente al que me refiero. Sí. ¿Hay esperanza para estos pacientes? Pues sí, yo creo que el mensaje que quiero dar principalmente es que no haya un retraso en el diagnóstico, porque el retraso en el diagnóstico y la cronificación del dolor hacen que después la solución sea mucho más difícil, ¿no? Entonces, intentar atajar el cuadro lo antes posible, intentar poner un tratamiento lo más adecuado y personalizado posible y evitar esas situaciones de cronificación. Y no tiene nada que ver el dolor de cabeza con la migraña, porque yo creo que a veces como esa confusión es lo que hace que nos mediquemos de manera descontrolada. Sí, porque el dolor de cabeza, bueno, lo podemos tener cualquiera. Y desaparece. El 90% de la población tiene dolor de cabeza en algún momento de su vida y no quiere decir que tengas migraña ni mucho menos. De hecho, hay otro tipo de dolor de cabeza que es la cefalea tipo tensión. Eso es. Que es más frecuente que la migraña. Tiene también condicionantes fisiopatológicos de mucha índole, interviene también el factor genético y se habla incluso que la cefalea tensional puede ser dentro del espectro clínico el extremo de un cuadro de migraña. ¿El extremo? Sí, como dos formas de presentación de un cuadro similar. Pero, ¿no? doctora Yuga, ¿una persona que tenga migrañas tiene que temer por otras consecuencias neuronales? ¿La migraña puede desencadenar en algún otro problema más grave? No. Porque como el dolor es tan insoportable, yo creo que mucha gente se hará esta pregunta. Claro, sí, eso me lo preguntan muchos pacientes en la consulta, que sí temen que el dolor es tan intenso que le pueda dar un ictus. Total, esa es la pregunta que yo te quería hacer. Eso es. Pues no te va a dar un ictus a no ser que tengas una serie de factores asociados que como... se sumen, que seas hipertenso, colesterol... Sí, muchas... son situaciones muy concretas, pero la migraña no provoca un ictus, ¿de acuerdo? Son cambios sí eléctricos reversibles y vasculares que son reversibles. Lo que está claro es que hoy estamos a 13 de marzo, queremos mandar ese mensaje esperanzador de que hay nuevos tratamientos, que cada uno tiene un tratamiento individualizado. Tú hablabas de que, por favor, que son 50%, a mí me has dejado de piedra con esa cifra, que 50% de personas se mediquen y no acudan al especialista, pues también es importante que lo hagamos lo antes posible, porque si se cronifica el proceso, luego va a ser muchísimo peor después solucionarlo. Y luego, sobre todo, pensar que cada persona tiene un tratamiento distinto. Y otra cosa que te quería preguntar yo antes de que se me olvide, que son muchas cosas que tengo ahí en mi cabeza, la alimentación, doctora Yuga. Sí. ¿Influye mucho la alimentación en las migrañas? Pues sí, hay personas, de forma genérica, los alimentos procesados, embutidos, alimentos que tienen glutamato con nitritos... ¿Dan más dolor de cabeza, más migraña? Pueden dar dolor de cabeza. El alcohol, muchas veces si te vas a cenar por ahí y te tomas una copa, pues puedes tener migraña. Entonces, es realmente frustrante muchas veces, ¿no? Entonces, claro, hay que identificar... ¿Tiene que tener una alimentación más exhaustiva las personas con migraña? Tienen que tener una alimentación sana, lo que todos entendemos por evitar procesados, rica en fruta, verduras, etcétera. ¿De acuerdo? Y después identificar qué alimentos son los que a esa persona le van mal. Porque hay personas que con ciertos alimentos sí que notan que tienen, como tú antes hablabas de esa sensibilidad a olores, a... Sí. ¿Le pueden ir mal a esa persona concretamente? Sí, hay personas que, pues a lo mejor no pueden tomar chocolate o no pueden tomar vino tinto. Porque yo sí que había oído, por ejemplo, que el chocolate sí que se asociaba a... Eso, frutos secos, o si se toman una pizza, por ejemplo. ¿Una pizza? Sí, con mucha grasa, que son alimentos que a lo mejor no vas a digerir del todo bien. Sobre todo alimentos procesados. Procesados, hay que evitarlos. Y generalmente ahumados y embutidos, quizá. Procesados, ahumados y embutidos, esos tres grupos que, oye, que a lo mejor usted ni siquiera se había dado cuenta. Pues intento excluirlos de su dieta, que a lo mejor puede notar una mejoría, pero siempre con el tratamiento adecuado, doctora Yuga, que al final es lo más importante, y que no perdamos la esperanza y que no vivamos pasándolo mal en una habitación encerrados hasta ver si llega el siguiente episodio. Muchísimas gracias, de verdad.